Ana levanta a aquel que está necesitado. No hay otra manera de militar acá en este ejército, sino va el comandante adelante, abriendo caminos, haciendo posible lo que para el hombre es imposible. Que no sea nuestra fuerza, sino la que viene de Él. Aleluya. Buenos días. ¿Cuántos están alegres en esta mañana? Seamos todos bienvenidos. Pueden sentarse aquí cómodos en esta mañana. Todos aquellos que vienen por primera vez, los ministros que nos visitan, pueden sentirse como en su iglesia. En esta mañana vamos a compartir palabra del Señor. ¿Cuánto trajeron sus corazones? ¿Sabe lo que usted le ha pedido al Señor? Eso se lo va a dar. Dice que Él no se queda con nada. Conforme a su necesidad, el Señor le dará. Si hemos venido con un corazón dispuesto, el Señor, acuérdese del relato del libro de Crónicas, dice que había una viuda muy necesitada y fue visitada por el profeta. No tenía alimento, pero tenía solamente un poquito de aceite. Y cuando el Señor hace la visita a la vida de las personas, lo que no había va a sobrar. ¿Ustedes creen? Yo creo que es así. En esta mañana estoy completamente seguro que, así como yo creo, usted también cree que el mensaje del Señor ha transformado millones y millones de vidas en el mundo. El mensaje de Jesús ha impactado vidas de una manera impresionante, ha cambiado vidas. Gente que realmente no valía nada, que la sociedad lo habían rechazado. Cuando tuvieron ese encuentro, ese roce, esa relación con Jesús, sus vidas fueron diferentes. Muchos testificaron, muchos dejaron grandes obras manifestadas en la gloria y la presencia de Jesús. Pero también no tenemos que olvidar que muchas personas también han dañado vida en el nombre de una religión. Hay vidas marcadas, hay vidas destruidas, ciudades, sociedades, culturas, por personas llevando según ellos el nombre de Dios, pero en sí lo que ellos impulsan son sus necesidades, sus intereses, sea política, sea social o religiosa. En esta mañana quiero hablar un poquito acerca de cómo es una vida que realmente es transformada por Jesús. ¿Cómo se levanta una persona de una manera impresionante después de conocer a Jesús? El título del tema es El camino a Damasco. Hay un acontecimiento, la Biblia nos narra una historia en el libro de los Hechos, en el capítulo número 9, del versículo 1 hasta el 18, hay una historia de un hombre llamado Saulo de Tarso, que tuvo un encuentro con Jesús de Nazaret, pero cuando iba de camino a Damasco. Quiero extraer allí algunos segmentos de la expresión de Pablo y la quiero asociar
en esta mañana con el tema que voy a tratar. Yo quiero que me acompañe en un momento, solamente necesito un momento para desarrollar esto. Vamos a pedirle al muchacho que nos ayude allí con Hechos capítulo 9. Ustedes oraron por el mensaje, ¿verdad? ¿No oraron por el mensaje? Y si oraron por ustedes, tampoco oraron por ustedes. Pero tenemos oportunidad de orar, ¿verdad? Entonces, como no oraron, voy a orar por el mensaje. Aunque el Señor sabe nuestras necesidades sin que nosotros se las hayamos manifestado, dice la Biblia. Pero es nuestra costumbre. Pero mientras el muchacho, bueno, ya la puso, pero antes de leerlo vamos a hacer una oración entonces. Señor mi Dios, en esta mañana con un corazón humilde, con un corazón necesitado, sediento de tu palabra, venimos delante de ti. Aquí estamos reunidos en comunidad como hermanos, porque de verdad necesitamos que fluya tu palabra el día de hoy en nuestros corazones. Te damos gracias, oh Dios grande, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dice entonces el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo, vamos a leerlo del 3 hasta el 6. Discúlpeme, yo no le dije exacto. Si quieren leer conmigo, pueden hacerlo. Vamos a hacer esa dinámica. Vamos a leerlo en voz alta todos. ¿Sí la pueden ver? Vamos a hacerlo. Empiecen. El 4. 5. Bien. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de lo que aconteció con Saulo de Tarso. Pues bien, la Biblia relata la historia, nos narra la historia de Jesús de Nazaret. Aún antes de su nacimiento, en el libro del Evangelio según Mateo, narra que Juan el Bautista nace y predica acerca de Jesús, bautizó a Jesús. O sea que la Biblia nos narra la historia de Jesús antes de él nacer. Pero si nosotros vamos, ¿cómo estaba la sociedad? ¿Cómo estaba Jerusalén? ¿Cómo vivían la gente? ¿Cómo estaba la sociedad en el momento que ellos recibieron el mensaje de Jesús? Cuando escucharon a Jesús hablar, dice los evangelistas que las primeras predicaciones de Jesús le decía: arrepiéntense que el reino de los cielos ha llegado a ustedes. A partir de allí, muchos fueron, según la Biblia nos narran, las personas que tuvieron intimidad con Jesús. Muchos fueron las personas que tuvieron encuentro y que sus vidas fueron impactadas por Jesús. Y luego que Jesús fue crucificado, lo matan y ellos pensaron que se iba a acabar todo. Me llega a la mente lo que ocurrió allá en Lucas 24. Lucas 24. Ahí narra la historia de que cuando Jesús va caminando en Lucas 24:32 específicamente, que habían dos hombres que iban también muy tristes, afligidos, porque ya habían crucificado al maestro. Iban afligidos, pero ellos eran discípulos del Señor. Pero lo que
veo allí tan hermoso es que después que Jesús habla con ellos, iba caminando del camino a Emaús. Cuando atardecía, ya anochecía, Jesús les enseñaba la palabra, pero ellos no sabían que era Jesús que estaba con ellos, porque ellos decían: Jesús lo crucificaron y está muerto. Pero cuando ellos se dieron cuenta que fue Jesús, o que era Jesús que había comido con ellos, la Biblia narra que el corazón de ellos ardía. Y era precisamente lo que estaba pasando en la sociedad inmediatamente después que Jesús fue crucificado. Los corazones de las personas ardían porque el mensaje del Señor fluía en sus vidas. Había un mover, había algo que estaba allí, aunque Jesús no estaba como estaba antes, sino que sus discípulos enseñaban y predicaban la palabra. En cada momento los corazones de las personas que oían, no solamente lo que iban a Emaús, sino lo que escucharon la palabra del Señor, sus corazones ardían. Había una llama encendida en cada corazón en aquel momento. Podemos también recordar, dice la Biblia que en Juan capítulo 12, en el versículo 21, hay un texto muy precioso que cada vez yo lo repito. Y dice que estaba Felipe y estaba Jesús trabajando. Estaba Jesús en su labor, allá atendiendo a la gente. Y llegaron unos forasteros, unos griegos, unos filósofos, deseosos de ver a Jesús. Ahí está narrado en el Evangelio de Juan 12:21. Le dicen a Felipe, que Felipe, el que estaba ahí más accesivo a ellos, le dicen: Felipe, queremos ver al Señor. Y era la sociedad de aquel entonces, lo que ese mover que Jesús tenía. Esos hombres, no solamente aquellos griegos decían esa palabra, eran miles, eran millones de personas, no solamente en Jerusalén, los alrededores decían: queremos ver a Jesús. Los corazones de la gente ardían, la gente necesitaba ver a Jesús. Y eso también lo acordamos, la historia de aquel hombre que era ciego, que fue sanado por Jesús. Eso nos narra el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan nos narra la historia de ese hombre, de ese muchacho que era ciego. Cuando le interrogan y le preguntan qué es lo que había pasado con ellos, escuchó hablar mal de Jesús. Él dijo: la verdad, lo único que sé, decía aquel muchacho estas palabras: lo único que sé, yo no sé si él es pecador, yo no sé quién es él, pero de lo único que estoy seguro, que ninguna persona me lo va a quitar, es que yo era ciego y ahora veo. Y no era él solo, estaba Bartimeo. No era él solo, estaba en Jericó, estaba Bartimeo testificando acerca de que él era ciego y ahora veía. Que Jesús, aunque lo crucificaron, aunque lo mataron, estaba en sus corazones, y sus corazones ardían y querían verlo cada rato. Y ellos sentían que eran ciegos y ahora veían los milagros del Señor. Era así el mover en Jerusalén. Era así la gente, el barbero, el que vende las tortas, el que vendía en el mercado, el que vendía la verdura, estaba totalmente diferente por el mensaje que recibían de los apóstoles, de Pedro, de Juan, del otro que estaba allí. Y cada uno de ellos testificaban acerca de Jesús. ¿Qué está pasando? Y esto, hermano, es la manifestación de las personas que conocen a Jesús. Ahí estaba Esteban. Dice la Biblia en Hechos capítulo 6, dice que estaba Esteban revolucionando, predicando, enseñando, no solo con palabras, sino con sus vidas, porque la enseñanza más creíble de que Jesús está en una vida es la que se predica con la vida, con la manera de vivir. No es lo que se dice gritando en las plazas o por las redes sociales, sino lo que se vive. Allí estaba Esteban. También el corazón de Esteban ardía. También quería ver a Jesús. También era ciego. Ahora veía. Y él estaba lleno del Espíritu Santo. Dice Hechos capítulo 6, del verso 10.
Y sabes una cosa, y esto fue lo que afectó la vida de este hombre. Esto fue lo que hizo que este hombre pensara, pero ¿qué está pasando acá? No crean que Pablo era un impío, Pablo era un religioso, era un creyente en Dios. Pero el problema de él es que él militaba en una religión. Y el asunto de lo que le estoy narrando, de lo que aconteció con la vida de esto, es que ellos se salieron de la religión. Y hablaban de un Jesús que llegó, de un Jesús que sanó la vista del ciego, de un Jesús que movía los corazones de la gente, de un Jesús que llenaba la vida de las personas, no un Jesús acartonado ni colocado en una vitrina como muchos los tienen hoy en día, sino un Jesús vivo que caminaba con la gente, que le decía: estás necesitado, sígueme. La gente le decía: maestro, no sabemos cuál es la verdad. Y él dijo: yo soy la verdad, sígueme. La gente de él le decían: pero ¿cuál camino vamos a recorrer? Porque hay muchos caminos. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No necesitas más nada, solamente creer en que yo soy el Padre y yo somos uno. Tenían todo y la gente decía: este es el mensaje que necesitamos. Y la gente que enseguida siguieron a Jesús, cuando Jesús decían: sígueme, la gente, la vida de ellos fueron impactados y eran diferentes. ¿Saben? Nos narra el libro de los Hechos que venía Pedro y Juan, iban a cumplir sus ritos al templo, y dice que en la puerta, una de las puertas del templo, estaba un paralítico. Y Pedro, que fue testigo, que anduvo con Jesús, que caminó sobre las aguas, que estaba allí, que Jesús cada vez lo corregía y lo levantaba cada vez que se caía, estaba allí testificando, su corazón estaba ardiendo. Él vio que Jesús le abrió los ojos, él también estaba allí. Iba caminando, porque cuando Jesús está en una vida impacta a las personas. Cuando la religión está en tu vida, lo que hace es dañar, lo que hace es golpear, lo que hace es humillar. Pero cuando la vida de Jesús está en tu vida, de tu vida emana vida y sanidad. Ahí estaba un paralítico, no sé cuántos años, sumergido en la religión, estaba en el templo. ¿Cuántos sermones habrá escuchado? ¿Cuántos rabinos y predicadores le pasó por un lado? ¿Cuántas personas le habrá dicho a él: tú estás así porque eres pecador, tú no tienes perdón, naciste para estar allí, resígnate, acostúmbrate a esa vida, acepta? Pero el día que pasó la presencia de Jesucristo en la vida de un hombre lleno de Dios, las cosas tienen que ser diferentes. Los que están paralíticos, ellos no pueden seguir siendo paralíticos. Los que están enmudecidos no pueden seguir siendo mudos. Los que están necesitados e empobrecidos no pueden vivir siempre una vida de pobreza si Jesús pasa por el lado de ellos. Pero tiene que ser con personas que conocen a Jesús, que tienen roce con Jesús, que viven con Jesús, que todos los días están con Jesús, no con una religión. Dice que cuando él los vio, le dijo: demen de lo que ustedes tienen. Eso fue la palabra deme de lo que ustedes tienen. ¿Sabe que ellos le dicen, hazme justicia? Eso fue lo que le dijo él. Los hebreos, cuando piden, ellos le dicen: hazme justicia, porque tú estás en una posición más alta que yo. Dame lo que tú me debes, lo que tú me tienes, porque tu posición es más alta que yo, dámelo a mí. No te quedes con eso. Eso es lo que le dijo el paralítico a esos dos hombres: haz justicia conmigo. Ellos dijeron: te vamos a dar lo que tenemos, porque estamos llenos de Jesús, estamos llenos del Espíritu Santo, estamos llenos de vida, estamos llenos de juventud, estamos llenos de esperanza, estamos llenos de una vida nueva, renovada, y tenemos salud para darte. Yo puedo imaginar, el grupo Cabot, yo puedo imaginar que Pedro y Juan, cuando subían los escalones para entrar al templo, después de haber orado por el hombre, y tal vez Pedro y Juan pensaban: ese se va a quedar allí pidiendo, porque esa es su vida. ¿Y sabe lo que él dijo?
Yo me imagino como hacía el hermano Monsalve esta mañana. Yo me imagino a ese paralítico cuando decía Pedro, a lo mejor iba repitiendo esa palabra que decía, mi carga es ligera. Repitiendo esa palabra, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué tal que el paralítico dijo, yo danzo cada temporada? Porque ya tenía pies para danzar. Porque sucede lo mismo con la persona. La vida de las personas que conocen a Jesús, ese es un baile constante. Yo conocí a una señora hace años, era de Trinidad y Tobago, me congregué con ella. Y yo le preguntaba, porque quería hablar inglés, y yo siempre le decía, how are you? My sister. Y ella me decía, I dancing now everything. Oye, ¿qué quiere decir eso, hermana? Mi vida es una fiesta. Una señora que a veces no podía ni con ella misma decía, mi vida es una fiesta. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, cuando Pablo vio la vida de las personas, cómo hacían esa vida de esos hombres que tuvieron encuentro con Jesús, él dijo, pero ¿qué es lo que está pasando con esto? Y él decía entre sí, esa gente no conocen a Dios. Esa gente está tergiversando la palabra, están engañándose, están autoengañándose. Así como le dijo Gamaliel, déjelos que se enreden en sus propias mentiras. Que cuando se cansen de mentir, ellos se acabarán. Pero también Gamaliel le dijo, pero si eso es de Dios, no lo vas a poder impedir. Y eso era de Dios. Y estaba entonces Pablo junto con aquellos grandes religiosos, porque una de las cosas que yo quiero resaltar acá es que es diferente la vida en Jesús que la religión. Pablo tenía una vida religiosa. ¿Sabes que la vida de religioso? Yo conozco muchos que militan en una religión. La vida de religioso es una vida miserable. La vida de religioso siempre está intolerante de las cosas, siempre anda en mentiras, siempre anda exagerando las cosas. El religioso siempre no deja que los demás piensen, porque el único que tiene razón es él. Los demás están equivocados. El religioso sufre constantemente porque anda ansioso, porque él cree que todo el mundo lo critica, él cree que todo el mundo lo señala, él cree que todo el mundo es enemigo de él cree que todo el mundo es pecador menos él, y él sufre por eso. ¿Por qué se quedan callados? ¿Saben una cosa? Yo me fui de la iglesia como 2 veces por eso. Yo dije, esto no puede ser de Dios. Y cuando estaba por allá en un monte, por allá, donde el Señor me dice, tú no tienes que ver la religión, pruébeme a mí, me dijo Jesús. Pruébeme a mí y verás que la vida es diferente. Y muchas personas, he leído libros, y he encontrado frases como esta. Hay un hombre llamado Robert Cates, que tiene un libro impresionante. Y él en la introducción, en el prólogo del libro dice, nacido en el Evangelio, decía él, a los 35 años después de ser evangélico, tuve un encuentro con Jesús. Yo decía, pero ¿cómo es esto? Si es nacido en el Evangelio, tiene 35 años de ser evangélico, a los 35 años que conoce a Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora la vida de Pablo era que estaba bastante confundido, porque es que la presencia de Jesús, déjame decirte, la presencia de Jesús abrió una grieta en el piso religioso de Jerusalén. Había una fisura. Los religiosos no entendían por qué pasaba eso con lo que ellos habían cuidado, con lo que tenían ellos, lo precioso para ellos. Jesús le dijo, este templo no quedará piedra sobre piedra. Y si ponemos a recordarnos todas las cosas que dijo Jesús de las religiones, bueno, aquí pasamos una semana hablando de eso. Jesús nunca compartió con ellos. Una vez llegaron los discípulos de Juan el Bautista
que ya estaban siendo enredados por la religión, recién convertidos, recién creados, la organización de Juan el Bautista, y ya había sido absorbidos por el sistema religioso de aquel entonces. Llegan ellos con los saduceos, asociados con los saduceos, le dicen a los discípulos de Jesús: Jesús, tú eres el único que no ayuna como nosotros. Esa frase, cuando Jesús le dice: es que yo no vine a ayunar con ustedes, ustedes son los que tienen que ayunar conmigo. Yo no tengo necesidad de ustedes, ustedes religiosos tienen necesidad de mí. Él le dice la frase del remiendo de la ropa y también de la frase de cómo voy a echar un vino nuevo a un odre viejo. Lo voy a reventar si hago eso. Ustedes tienen que acercarse a mí, yo no a ustedes. Chocó con su religión. Era tanto que esos fariseos le veían a Jesús hablando y querían atacarlos y siempre salían perdiendo. En una ocasión Jesús le dijo: ustedes lo que son un sepulcro blanqueados. Ustedes ponen la carga sobre las personas, ni siquiera son capaces de ayudarlos. Son unos hipócritas. Jesús le dijo a ellos en su cara. ¿Y sabe lo que ellos pensaron? Ellos dijeron: este hombre habla con autoridad. Y esa autoridad es lo que tienen las personas que aman y caminan con Jesús de Nazaret, que andan y comen, desayunan y cenan y almuerzan con Jesús de Nazaret. Cuando van para la universidad andan con Jesús de Nazaret, y cuando ellos van a trabajar andan con Jesús de Nazaret, y no cargan una religión encima criticando, murmurando y hablando mal de las personas que no comparten con sus vidas. Ya basta. Ya estaba Pablo, allá estaba Pablo, confuso. Pero es que yo veo en ellos tanta felicidad, es que yo veo en ellos tanta esperanza, es que yo veo en ellos tanta seguridad. ¿Qué estarán pasando con ellos? Y él lo único que quería era maltratarlos. Y empezó a perseguir y a matar cristianos, a arrastrarlos y meterlos a la cárcel. Él mató a Esteban, él mató a muchísimas personas. Él los azotaba, él los golpeaba, él los hacía de todos con ellos. Y mientras ellos, los religiosos, maltrataban a esos seguidores de Jesús, la alabanza subía más alta. ¿Cómo es que le daban como más volumen a la adoración, a la alabanza y a los cánticos, cantándole a Jesús? Y ellos decían: ¿pero qué le está pasando a esta gente? Y la parte que leímos dice: y estando en eso Jesús trabajando, ocupándose para salir de ese grupo de personas que son diferentes a él va camino a Damasco. Y precisamente es allí. Ahora, cuando Jesús impactó la vida de las personas, él, creo que entró, Pablo, estoy seguro que entró en una duda con su religión. Pero ¿será verdad que estoy acá? ¿Será verdad que lo que estoy haciendo será para Dios? Fíjese cómo comenzó. Y estoy seguro que cuando él empieza a caminar, óigame, cuando empieza a caminar, a dar los primeros pasos rumbo a Damasco, por el camino a Damasco, él en su mente diría: pero Señor, ¿qué estoy haciendo? Yo sé que tú me escuchas, yo sé que tú me oyes, yo sé que tú estás aquí, pero no entiendo, estoy confundido. Y llegaba a la mente de Pablo, estoy seguro, ese texto que está en Ezequiel capítulo 36, versículos 27 y 26 y 27. Dice: te daré un corazón de carne si tú me lo pides. Y él dice: Señor, pero cambia mi vida. Diría Pablo en el camino a Damasco, diría: Señor, yo quiero tener un corazón de carne. Es que creo que he sido perverso matando tanta gente y estoy maltratando tanta gente. Señor, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente. Y él dice: tu palabra en Isaías capítulo 1 versículo 17 y 18 dice que si mis pecados fuesen de un color, tú lo pones del color que tú quieres, Señor. Pero ¿por qué no haces eso conmigo?
Y también porque Pablo era muy lector de la Biblia del Antiguo Testamento, diría, se acordara de aquella relación, de aquel salmo que escribió David en el Salmo 51, versículos 10 al 13, dice: renueva un espíritu noble dentro de mí, para que sanes los huesos que has abatido. Y yo sé que Pablo, estando en ese momento, caminando en contracorriente, tú sabes lo terrible de la vida de un religioso, esos son los privilegios. La religión te trae privilegios, te colocan en un lugar alto, tienes seguidores, tienes personas que hablan bien de ti, tienes personas que te sirven, tienes personas que están pendientes de tus necesidades. Y eso es lo que muchas personas, ellos saben que cuando ellos transitan por el camino a Damasco, su vida van a ser cambiadas, pero no son capaces porque a lo que van, cuando van a mitad de camino dicen: pero voy a perder el privilegio, y van para atrás, voy a perder esto. Entonces los amigos me van a criticar, tanto tiempo allí y mira lo que has hecho, y van para atrás y vuelven otra vez en su vida de religión. Ahí estaba Pablo caminando y pensando en su mente: Señor, no importa, yo voy a perder los privilegios que sea, pero yo quiero conocerte. Yo no sé qué va a pasar con mi vida, pero yo quiero tener un encuentro contigo. Yo creo que este es el momento preciso, Señor, para que cambies mi vida y me lleves al nivel que tú soñaste alguna vez conmigo, Señor. En ese momento, cuando Pablo tal vez hablaba eso, dice que llegó una luz y alumbró a su vida, y dice que cayó en tierra. Ahí estaba. En ese momento, Pablo se levanta, no como aquel hombre lleno de religiones y de conocimientos, sino un hombre que tiene un encuentro, una palabra de consuelo cuando Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No creas, mi querido y estimado y querido hermano y hermana, que esas palabras de Jesús llegaron porque querían llegar, sino porque el corazón de Pablo estaba dispuesto, ya trabajado para recibir esa palabra. Mientras esté tu corazón lleno de religión, lleno de costumbres, lleno de mitos, llenos de ideologías de hombre, esas palabras nunca las vas a escuchar. Pasarás el resto de tu vida sufriendo en una religión y creyendo que le estás sirviendo a Dios. Pero si tu corazón la pones, la dispones y te propones a que tu vida sea cambiada por el mismo Jesús, Él te dirá por tu nombre y te dirá: Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Y yo estoy seguro que cuando hayas escuchado esa voz y cuando te hayas levantado de allí, ya no serás igual. Ya tu vida no será igual. Te lo garantizo que no será así. Dice la Biblia que Pablo fue levantado. Y hermosas son esas palabras cuando Jesús le dice: tú vas a servirme porque yo conozco tu corazón. Tú vas a sufrir por mí porque yo conozco tu corazón. Estabas equivocado allí, pero cuando me pediste que te cambiara, te voy a cambiar. Si leemos lo que Pablo dice en Romanos capítulo 1 versículo 14, Pablo, totalmente cambiado, dijo estas palabras: a griegos, a gentiles, soy deudor. Aleluya, qué hermoso, qué precioso es un corazón cambiado por Dios. Ya no quería matar a nadie, solo quería ayudar, solo quería impregnar la vida de las personas con el carácter y el amor de Jesús de Nazaret. Solo quería estar abrazando a los hermanos, solo quería estar allí compartiendo la gracia, la maravilla, el amor de Jesús. Porque aquel que tiene un encuentro personal con Jesús no persigue, no critica, no regaña, no señala, sino que ama, abraza y bendice. Esa es la diferencia de la religión. La religión te rechaza. Este hombre, y en el mismo capítulo 1, el versículo 16, hay unas palabras que
Agustín de Hipona la subrayaba constantemente, en todos sus libros están. Él dice, yo no me avergüenzo del evangelio. La palabra evangelio, las cosas nuevas que entraron a mi vida, entró para bien. Eso es lo que quiso decir Pablo. Las cosas nuevas que entraron en mi corazón, entró para cambiar y para ver el amor. Si usted lee el libro de Pablo, este hombre que estaba tirado allí por la religión, en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, él habla del amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, pero no hablaba así antes. Solamente aquel que experimente el encuentro con Jesús puede hablar del amor, del ágape. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, Pablo, en Gálatas capítulo 1, él relata esta historia. Él relata la historia de su acontecimiento. Ahora, él también relata qué era su vida, qué lo llevó a él allí a militar en la religión mucho tiempo. Él dice, yo soy hebreo de hebreo, yo soy una persona capacitada, yo soy de la tribu de Benjamín, yo fui incircuncidado al 8º día de nacimiento. Si hay alguien más religioso que yo era religioso. Pero sabe también lo que dice Pablo, y cuando descubrí la gracia, descubrí la salvación, descubrí quién era Jesús, eso para mí es basura. Ya eso para mí no tiene valor. Ya eso para mí pasó al lugar donde tenía que estar. Ahora dice, yo disfruto, más vivo yo, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. En la carta a los Filipenses, la carta a los Filipenses es, si nosotros vamos a leer, aquellos estudiosos que se graduaron no hace mucho, si ustedes van a leer las epístolas de Pablo, tienen que mirarlo de esta perspectiva, de ese Pablo que estuvo en el camino a Damasco. Si tú lo miras desde allí, vas a entender muchísimas cosas, las doctrinas y las enseñanzas de Pablo, su vivencia, de qué es lo que habla él de Jesús, porque él habla así de Jesús, aquel hombre que estaba allí tirado en el suelo y que Jesús llegó y lo levantó, le quitó la escama de su vista, lo sanó y le dijo, te voy a preparar porque tú vas a ser testigo. En varios lugares del mundo vas a testificar mi nombre. Ahora, mira esto interesante. Las personas que conocen a Jesús, las circunstancias de la vida, los problemas, las situaciones difíciles, para los que siguen a Jesús, eso se llama experiencia. Yo conozco muchas personas y muchísimas personas que vienen a la iglesia, vienen jóvenes, personas que parece que tuviesen bastante salud, vienen pero como agotados y cansados. ¿Para dónde va? Digo, para el culto, hermano, orar, tengo un problemón encima, ya no puedo ni caminar, tengo estrés, mira que estoy sufriendo. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Sabe lo que Pablo pensaba? Pablo pensaba era esto: yo los voy a maltratar, les voy a pegar, y cuando ellos sientan el dolor, el maltrato, el rechazo, la persecución, ellos van a dejar eso. Y cuando los discípulos de Jesús eran rechazados, eran maltratados, eran golpeados y asesinados, para ellos era una nueva experiencia, para ellos era una forma de vivir, y decían, estamos más cerca de Jesús. Porque tal vez humanamente eso duele, pero para ellos era motivo de alegría. Jesús estaba vivo en sus vidas. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora Pablo la tenía que experimentar. Dice que una vez estando él predicando, lo golpearon y fue encarcelado. Varias veces narra en el libro de Filipenses, narra que en las veces que fue golpeado, las veces que fue humillado, las veces que fue azotado, apedreado por predicar el evangelio, y él en una ocasión pensaban que lo habían matado. Lo agarraron y lo lanzaron donde quema la basura. Allí lanzaron a Pablo
Y sabe, cuando pasó el dolor, se levantó, se sacudió y siguió diciendo: Cristo les ama. Con una sonrisa en la boca, Cristo les ama. Y Él viene por una iglesia santa. Yo quiero que ustedes no se pierdan, porque Él viene por ustedes. Ese era el mensaje. Y la gente decía: pero ¿qué es lo que tiene este hombre? Que lo acaban de casi de asesinarlo, estaban a punto de asesinarlo, y ahora está con una sonrisa en los labios. Y entonces hablando de que Jesús nos ama. ¿Ustedes se acuerdan que cuando le estaba diciendo que fue azotado en la cárcel? Fue azotado, lacerado, sus heridas estaban abiertas. Y dice la Biblia que cantaban alabanza dentro de la cárcel. Estaban allí, pero más gozo sintió Pablo. Él estaba gozoso porque estaba cantando, pero más gozo sintió que cuando el carcelero dijo: yo también quiero abrazar esa fe. Porque ese es el gozo de la salvación que dice la Biblia. Y eso no lo vas a experimentar en la religión. Tú lo vas a experimentar eso en cualquier sitio, solamente cuando tú conoces y que tu corazón está Jesús, y en tu corazón manda Jesús, en tu corazón vive Jesús, porque tu vivencia, tu vida cotidiana va a brillar la vida de Jesús. Aunque la gente te van a señalar, ahí sí te señalan, pero van a mentir, dice Jesús, mintiendo. Entonces gózate, porque tu galardón es grande. Dice, hay un hombre, editor de la Biblia, un hombre muy reconocido, llamado Francisco La Cueva. Francisco La Cueva, él era sacerdote y Dios lo sacó de allí como el apóstol Pablo. Estando él trabajando en la Biblia textual, le diagnosticaron cáncer en el páncreas. Y él empezó a trabajar, y dice un pastor amigo de él que lo llamó para saber de su salud. Y él le dice: estoy inmerso en un gran dolor que tú no tienes idea, el dolor que yo siento. Aquel pastor le dice: hermano, yo voy a orar por ti. Yo voy a orar por ti, porque voy para la iglesia a reunirme con los hermanos y voy a orar por ti, le dicen al hermano Francisco. El hermano Francisco dijo: no, hermano, no ores por mí. Esta experiencia que estoy viviendo, ese dolor, me ha hecho comprender. Estoy escribiendo el libro de Job, un libro sobre Job. Y veo tan clarito la vida de Job, cómo Dios va tratando con él en cada renglón, en cada párrafo que voy escribiendo. La estoy escribiendo porque el Señor me va guiando a través del dolor que tengo, que yo creo que si se me quita el dolor, yo voy a perderme y no voy a hacer las cosas bien. Espere que yo termine el libro y ores por mí, porque déjame vivir mi experiencia. Así viven las personas que conocen a Jesús. El dolor para ellos, lo que ustedes llaman sufrimiento, lo que otros llaman dolor, persecución, problemas, dificultades, como ustedes dicen, pruebas, luchas, porque los cristianos hablan puro de eso. ¿Cómo está, hermano? Aquí en esta lucha. Parece a esos japoneses que pelean. ¿Cómo que llaman eso? Que lucha, sumo. Sí, los cristianos todo el tiempo están en eso. Es una lucha, hermano, una lucha. Nunca salen de esa lucha. Y el Señor al lado de ellos: pero ¿cuál lucha? ¿Será que tú no me has visto? Tú te puedes imaginar, hermano Raquel, a Jesús en el Calvario con la cruz aquí cuesta, y dice: oye, pero qué lucha, oye, qué problema, ¿por qué Pedro no viene para acá? Él iba en su corazón alegre, dijo: gracias por esta oportunidad, Señor, porque lo que voy a hacer, lo voy a hacer porque la gente van a salvarse, porque la gente tiene esperanza en Dios. Y por eso es que cada paso que daba Jesús la daba con gozo, la daba con alegría, porque nuestras vidas están escondidas en el sacrificio de Jesús. Si tú tienes la experiencia del camino a Damasco, estoy seguro que tu vida nunca va a ser igual. Y eso que llamas tú problemas, situaciones, decía un hermano,
estaba predicando, creo que en Barinas, y lo alojaron, le dieron para dormir en un apartamento, y al lado estaba la hermana que iba a dirigir el servicio, que estaba dirigiendo, era una campaña de una semana. Entonces cuando el hermano a las 11, después que empezaba a orar, la hermana empezaba a llorar y a gritar. Y decía, Señor, ¿hasta cuándo me vas a tener en esto? Y cuando el hermano iba a dormir, ¿a dónde iba a dormir? A las 5 de la mañana el hermano llorando, la hermana llorando. Y hermano con ese sueño y eso, oye, pero ¿qué problema? El día siguiente lo mismo, 3 días. Y el hermano dijo, esta noche no voy a dormir, voy a ayudarla. Cuando empiece a orar voy a dormir hasta que yo escuche la oración, ahí me levanto y la voy a ayudar, me eché una ayudadita. Como a la 1 de la mañana la hermana empezó con los gritos, ¡Dios! Y él se paró también a orar, Señor. Él decía, Señor, ayúdala. Señor, y entonces él le prestó atención, decía, Señor, yo necesito 100,000 bolívares, Señor. Y le decía, yo quiero ir para tal, ella iba para otro país, porque allá están mis hijos, Señor. Se parecía a la Llorona. Y estaba allí gritando, y el hermano, cada vez que él me cuenta que cada vez que ella decía, Señor, él le decía, Señor, ayúdala. Señor, mira a sus hijos. Dale un pasaje, Señor. Necesita, son 100,000. ¿Qué son 100,000 para ti, Dios? Para ver si puedo dormir. ¿Y sabe lo que le dijo el Señor? Él se quedó dormido, dice que se quedó dormido orando. El Señor lo miraba así, Jesús lo miraba. Tú sí eres sinvergüenza. Tú tienes 100,000 en el banco, sácalo y dáselo. Y él dijo, Señor, pero eso será No, yo creo que esos son... Sí, ese es como que otra cosa. Yo voy a seguir orando mejor. Sí. Sí. Y él dice, bueno, está bien. Él en la mañana, Señor, pero es que esos 100,000 me lo dieron en una predicación. Y yo tengo hijos, Señor, yo tengo que comprar corbata, tengo que comprar zapatos, tú sabes, Dios. Yo le digo, no, esta noche tengo que dormir tranquilo. Fue para el banco con malas ganas. Dijo, yo estaba bien bravo, hermano Rafael. Bravo, yo estaba en el banco, yo saqué, hizo el cheque, me llenó los reales, los metí aquí. Cuando digo, hermana, toma, aquí te mandó el Señor. La hermana pegó el grito, gloria a Dios, gracias, Señor. Alabado sea Dios. Así trabaja el Señor. Resulta entonces que, ¿para qué vamos a estar llorando? Si el Señor, lo que tenemos que dar es gracia al Señor. Dios de todas maneras tiene el control de nuestras vidas. Ahora, ya para culminar, hermanos, tenemos que, si queremos cambiar y dejar a un lado todas las cosas que nos han estado perjudicando en nuestras vidas, no nos deja crecer, pero ¿por qué? Hay preguntas, muchas veces nos preguntamos, Señor, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Pero por qué estoy en esta situación? Señor, pero ¿por qué no comprendo? Entonces es necesario que cuando tú le digas al Señor, Señor, yo quiero tener esa experiencia que tuvo Pablo en el camino a Damasco. Yo sé que si tú andas y transitas por ese camino, nunca tu vida va a ser igual. Serás, aunque no tengas nada para comer. Pablo, en el capítulo, hay un capítulo de la Biblia que muchos hermanos las usan. A veces me da hasta rabia escuchar los que los repiten. De verdad, a veces me molesta eso. Personas que ni saben lo que van ahí y las repiten. A veces en las redes sociales. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. ¿Tú sabes por qué Pablo dijo eso? ¿Tú has vivido lo que Pablo dijo para repetir esa frase, esa palabra? Si tú entendieras por la que pasó Pablo en ese momento cuando dijo esa palabra, tú no lo dices. Porque te ofendes a ti mismo. Pero no repiten lo que dice el 4:12. No sé si el hermano puede colocarlo ahí. Filipenses 4:12. No, porque siempre nos vamos al 13.
Hasta para pelear. Tú dices en una pelea, no, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Tú sabes. No te metas conmigo. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. ¿Qué dice Pablo? Sé vivir humildemente. Esta traducción lo dice, ¿no? Esta es la Reina Valera. Sé vivir humildemente. Ese Pablo prepotente, abusador, lleno de religión, dice: yo soy hijo de Gamaliel, yo estudié en la mejor universidad, tengo curso de teología, tengo diplomado, tengo de todo. No te metan conmigo porque de hermenéutica sé bastante, escatología y todas esas cosas yo las cargo. Pero tú ves a Pablo después que tuvo el encuentro en el camino a Damasco diciendo estas frases: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo, por todo estoy enseñado. Ese es el secreto. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como padecer necesidades. La nueva traducción de la Biblia textual, y dice, más abajo dice la traducción nueva, dice: y este es el secreto. Dice la nueva versión. Yo le aconsejo que compren esa Biblia textual, o si no la bajan en PDF, que ahí está, y léanla. Hermanos, entonces quería compartir esta experiencia con ustedes. Quería exponer esto, y esto es lo que yo traje para hoy. Yo sé, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos nuestras propias necesidades. Y el deseo, el corazón de Dios es que no sufras más. El deseo y el amor abundante de Cristo es que tu vida de verdad irradie la salud que da el Señor. He aquí la oportunidad de transformar nuestras vidas como hizo con Pablo. Cada uno de nosotros tenemos que tener nuestro encuentro en el camino a Damasco. Allí es donde el yo tiene que estar en el suelo. Ahí es donde el nuevo hombre tiene que levantarse. Y no levantarse para seguir siendo el mismo, sino para transformar la historia de tu familia, transformar la historia de tu ciudad, transformar la historia de tus nietos. Yo todas las noches cuando oro, yo me imagino los nietos míos. Estos días le dije a Kaylis, ¿qué fue? Yo le dije a Kaylis: imagínate de aquí, yo no soy tan exigente, imagínate de aquí a 100 años, en Valencia, ese apellido que tú tienes va a ser de relevancia. La gente van a ir a buscarlo para que le solucionen sus problemas. Y la gente van a decir: estos son los nietos de un guajiro que llegó de Maracaibo y cambió acá la historia de este país. Yo sueño con eso. Yo no sé cuál es tu sueño, pero sueñe despierto, no sueñe dormido, esperanzado. Si tú te quieres casar, no te cases como los demás, sino cásate porque quieres engendrar hijos para el reino del Señor. Hombres y mujeres que van a transformar la historia de este país y a otros países. Si vas a trabajar y anhelas un trabajo, una carrera, hazlo para que la gloria del Señor sea manifestada en eso. Pero sueñe, busque, anhele que el Señor te use como a Pablo.
todos servimos. Este hombre estaba sirviendo en otro lugar y el Señor dijo: no, tú me vas a servir es aquí. No porque el Señor lo trajo obligado, no, sino porque el Señor vio su corazón. Lo primero que mira el Señor en tu vida es tu deseo y tu corazón. Él dijo: dame, hijo mío, tu corazón. Si mi corazón es de piedra, el Señor lo convertirá en corazón de carne. Póngase sobre sus pies en esta tarde ya. Las personas que necesitan una oración, o los que vienen por primera vez, que quieren entregar su vida al Señor, esta es la oportunidad. Recuerden que no es fácil salirse de una costumbre, de una religión, salirse de lo donde ya estaba metido, donde toda mi vida he estado metido. No es fácil, pero qué bueno es cuando tú te quitas esa capa y la lanzas, como hizo el ciego Bartimeo. Tanto tiempo pidiendo, tanto tiempo siendo recriminado por aquellas personas, pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, el ciego Bartimeo dice que lanzó la capa de la inseguridad, la capa de la necesidad, de la escasez. En esta mañana si quieres recibir la oración, puedes acercarte y oramos. Señor mi Dios, te doy gracias en esta mañana. Te doy gracias porque tú nos has impregnado de ese rico perfume que es tu presencia. Llenaste mi corazón con esa fragancia tan hermosa, Señor, que cuando yo paso, las sociedades me preguntan qué es lo que tengo en mi vida, porque ese olor fragante como el olor del Señor. Pasen adelante. Alabado sea mi Señor. Recuerden que aquella mujer, dice la Biblia, que tomó un frasco de alabastro, un frasco muy costoso, pero que tenía perfume. Ese perfume rompió el envase y lo derramó en los pies del Señor. Estoy seguro que la fragancia de ese perfume impregnó aquella casa, impregnó la cuadra donde estaba Jesús, impregnó la que estaban presentes, y ese perfume entró en la ropa de los que estaban allí, y cuando salieron, ese olor impregnó la calle. Ese olor impregnó a la familia, y ese olor todavía sigue impregnando las vidas. Solamente déjate tocar por el Señor. Vamos a orar. Señor mi Dios, aquí hay una vida, Padre, que necesita de ti igual como yo te necesito. Padre, toma esta vida, así como tú hiciste con Saulo de Tarso de camino a Damasco. Señor, es tan necesaria tu presencia en nuestras vidas. Transforma, cambia, vivifica, sostiene, Señor. Estamos deseosos, Señor, de que nuestras vidas sean cambiadas, que nuestras vidas sean diferentes, que seamos luces para nuestra familia, para nuestros nietos, para los vecinos, que seamos luz y esperanza para ellos. Que no desmaye nuestros corazones, sino que tú seas siempre, oh Dios mío, te alabo, te glorifico, Señor. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu familia, Dios bendiga todo lo que depende de ti. Alabado sea mi Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Oh Dios mío,
Toma esta vida, Señor. Necesitamos todos los días ser sustentados por ti. Necesitamos una medida especial para nuestras vidas. Señor, que todo lo que nosotros, oh Dios mío, necesitamos está en tus manos. Mira los hijos, mira los nietos, los sobrinos, mira su esposo, sus hijos, sus nietos, aquellas personas que dependen de ellas, Señor, y que sus vidas sean iluminadas y transformadas y cambiadas por tu palabra, Señor. Lo creo. Oh Dios mío, te alabo, te glorifico y te exalto, mi Dios. Gracias. Gracias. Alabado sea el Señor. Dale un aplauso a Cristo en esta mañana.